siempre me genere dentro de la celda A11, que en este caso es la de 3 y 5, que sea siempre que ahí quede ocupado con un 1, ¿de acuerdo? Voy a tratar de buscar que esa situación se genere en el momento de que yo empiece a cambiar las columnas. Y entonces, sí, la pregunta sería, maestra, ¿pude haber puesto también el 4 en lugar del 5? Sí, también es factible, porque también comienza con 1, ¿de acuerdo? También pudieron haber. Aquí, al igual que los métodos previos que hemos visto, hay muchas posibles combinaciones para concretar la propuesta que nosotros estamos buscando. Algunas iteraciones me llevarán a dos pasos. Ahora sí, fíjense que el asunto se pone interesante, porque libremente voy a tener que mover tanto filas como columnas, ¿de acuerdo? Siempre tratando de no descomponer las secuencias de los trabajos que estoy elaborando para agrupar esos unos. Entonces empiezo a mover filas de tal manera, por ejemplo, si ustedes checan aquí, tenía en la posición 2 a la parte 1 y me la cambié por la parte 6, ¿de acuerdo? Esta parte 6, aquí la voy a resaltar en otro color para que la visualicen, ahí está. Lo voy a cambiar, en este caso, por la celda 1, que es lo que tengo aquí. ¿Por qué? Porque yo deseo, como se los comenté, ir agrupando los unos. Y lo mismo voy a ir haciendo con las columnas, de tal manera que yo llegue a una posición como la que como la que tengo yo aquí en este momento. Noten que aquí tengo la posición 5, voy a volverla a colocar en rosa, y la voy a mover donde tengo al 1 para agrupar y que se vea más uniforme ese movimiento, y entonces genero esta tabla que está aquí. Ahora, ¿cuántas posibilidades de celdas puedo generar? Esta es la finalidad. Yo puedo decir ya aquí que tengo dos celdas de fabricación, la celda de color verde y la celda de color azul. En el caso, si yo manejara esta propuesta, diría que la celda verde va a hacer las partes, va a maquinar las partes 3 y 6, ¿de acuerdo? Aquí puedo quitar este espacio porque no es importante, lo voy a poner sin relleno porque no hay nada ahí. Entonces tengo la 3 y la 6. 3 y 6 son las que se harían en la celda verde. Ahora, la celda azul, y estaría conformada, perdón, recapitulando, la celda de color verde fabricaría las partes 3 y la parte 6 y estaría conformada por la máquina 5 y la máquina 4. Luego, la celda de color azul, esta que está aquí, estaría conformada por las máquinas 2, 3 y 1 y fabricaría las partes 5, la parte 1, la parte 4 y la parte 2. Maestra, ¿y ese de color amarillo también forma parte del proceso de la parte 3? Aquí es algo interesante, porque quiere decir que en el caso particular de esta parte, si yo adopto este criterio para generar mis celdas, esta parte va a ser procesada tanto en la celda de color verde como en la celda azul. Y lo que nosotros vamos o estamos buscando en un método de este tipo es que las piezas de preferencia en su totalidad
se fabriquen en una sola celda. Hasta aquí me he explicado. Sí, maestra. Ok. Yo, maestra, solo quería pedirle si me podía explicar de nuevo el paso 3, es que se cortó un poco y ya no lo entendí mucho. Ok. El paso 3, bueno, te voy a pedir un favor. ¿Quién eres? Guadalupe. Ah, te puedo pedir de favor, ahorita regreso y te explico esa situación, pero para no perder la secuencia de lo que estamos trabajando y concrete bien la idea, ¿me permites continuar? Y con gusto ahorita me regreso y si gustas te lo vuelvo a explicar por respeto a quienes vamos bien en la secuencia. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces, regresando. Entonces tengo esta propuesta. Ya está aquí. Ahora, sí, esa es una posibilidad. Otra posibilidad, noten que es la misma información, ¿de acuerdo? Es la misma información, solo que aquí omití estos detalles. Ahí está. Lo hice rápido. Bien, entonces aquí tengo otra posibilidad. Tengo ahora la celda azul y la celda rosa. La celda azul va a requerir la máquina 5, 4 y 2 y va a procesar la parte 3 y la parte 6. La celda de color rosa va a procesar la parte 5, 4, 1 y 2. ¿De acuerdo? Y va a requerir la parte 3, la máquina 3 y la máquina 1. Pero ¿qué pasa aquí? Que en este caso, esta parte, la 5, la puedo yo agregar, ¿de acuerdo? A nuestra celda de color azul, porque podría formar parte de esa celda. Es decir, yo la puedo unir a esta celda, que sería lo más viable, o bien podría duplicar esta misma máquina en la celda rosa y entonces también fabricar esa parte. ¿Qué es lo que podría facilitar mi toma de decisión? El volumen de producción de cada parte, para poderla asignar o no a alguna celda. Bien, si revisamos la última propuesta, haciendo ajustes pertinentes, pues ya quedaría, ¿de acuerdo?, en mejor instancia que esta pieza se fabrique totalmente en la celda de color verde, ¿de acuerdo?, que vendría siendo esta azul, y esta celda, de acuerdo a esta tarea, se fabrique dentro estas partes, la 1, la 4 y la 2, se fabriquen en la celda de color azul y esta estaría conformada por la máquina 3 y la máquina 4. En el caso de la celda de color verde, se constituiría por la máquina 5, la máquina 4 y la máquina 2 y fabricaría en completo la parte 3, la parte 6 y la parte 5. Ese es, a grosso modo, el método del algoritmo de agrupamiento directo. Entonces, hay mucho que trabajar, hay que revisar de entrada, recapitulando, hay que revisar nuestros datos, concretar la matriz de máquina parte. Ya sabemos que donde es el 1 es que requiere de procesamiento de esa máquina, donde no hay nada es que no requiere de ese servicio. Una vez que tenemos esa tabla, pasamos al paso 2, donde voy a numerar
tanto por fila como por columna, el número de unos que se hayan generado del paso anterior para llegar al paso 3, donde con base a esos números que se calcularon del paso previo, ordene de mayor a menor las filas y de menor a mayor las columnas, llegando a esta tabla. En primera instancia, debo mover las filas, empezar a permutar las filas y luego, posteriormente, las columnas. Noten que estoy aplicando lo que les comenté. Ordeno de mayor a menor y de menor a mayor. Para, finalmente, en el paso 4, empezar a mover filas o columnas con la intención de ir agrupando de una manera ordenada y hasta cierto punto visualmente armónico esos unos, de tal manera que yo pueda ir pensando en la posibilidad de generar mis celdas hasta el punto de concretar en la manera de lo posible que cada celda concrete el n número de partes según la asignación que se haya realizado. ¿De acuerdo? Sí, Miss. Yo tengo una duda rápida. Sí. No, entonces ya cuando empecemos nosotros a moverlo, nuestras celdas, no hay problema si movemos la que tenemos como la más elevada. No. O sea, ahí sí podemos mover como queramos. Vas a romper esos pasos previos, pero una situación que te puede ayudar a ir tomando la decisión adecuada es que si observas en la última matriz que considero ya el resultado de mis operaciones, precisamente tengo en el caso de la celda 1, 3, 2, 1. Ordené de mayor a menor. La celda de color azul también va de mayor a menor. 2, 2, 1. Y en el caso de las columnas, que también dice que ordene de menor a mayor, también estoy respetando y se vuelve a repetir ese criterio. Ok, Miss, muchas gracias. Sí. Bien. Tengo dos propuestas de trabajo. Vemos los 3 temas el día de hoy y mañana no nos conectamos, o en este caso, hasta aquí llegaría la sesión del día de hoy. Yo opino que de una vez los 3. ¿Qué les parece si votan en el chat? Maestra, perdón, yo tengo una duda respecto a el método que nos acaba de mostrar. Sí. Aquí termina el método, ¿no debemos calcular una eficiencia o algo así? No. Aquí, en este momento, no. En la técnica concreta hasta aquí. Entonces, los puntos posteriores, que son los 2 temas que me restan, nos pueden ayudar a nosotros a evaluar, es decir, pueden combinar los métodos para poder evaluar las propuestas que en cada uno de ellos se generen. Es decir, puedes ocupar los métodos que vamos a ver ahorita, si así lo deciden, para que tú evalúes, regreses, retomes este resultado y evalúes o trates de aplicar alguna de las otras técnicas para evaluar tu propuesta. Pero en sí, hasta aquí, este método, como les dije, lo que busca es agrupar máquinas y tareas en celdas. Nada más. Entonces, lo que yo busco es resolver ese problema. Maestra, de asignación. el número de celdas no importa. Por ejemplo, en su primera propuesta usted tenía 3 celdas. No, Y en en esta realidad última, tengo 2. es que de alguna forma... En realidad tengo 2
combinaciones, con combinaciones diferentes. Pero son dos celdas. Ah, ok. ¿Sí? Son dos celdas con combinaciones y criterios de operación diferentes. Aquí son dos celdas. Tú puedes generar tantas celdas como tú lo desees. Por ejemplo, voy a mover este resultado. Vamos a suponer que se me ocurre, o sea, a mí, no es cierto. Ya, vamos a suponer que a mí se me ocurre hacer esto. Creo que es una posibilidad. ¿De acuerdo? No. Tenemos colores rigurosos ese. Yo puedo hacer esta posibilidad. Son dos celdas, ¿estás de acuerdo? Nada más, ¿qué implica estas dos celdas? La azul y la amarillita, ¿o qué color le miran? ¿Beige? Bueno, ese. Tienen dos celdas, la azul, que requiere que fabriques la parte 3 y 6, con la condición de que la parte 3 la vas a tener que trasladar a la celda de color beige para concretar una de sus etapas, porque requiere una operación más que no la vas a hacer en la celda que estás generando de color azul porque no estás integrando esa máquina. Y tienes esta máquina, perdón, la celda beige, va a elaborar parte de la tarea 3, va a elaborar completamente la tarea o la parte 5, la parte 1, la parte 4 y la parte 2. Y entonces va a estar conformada por la máquina 2, 3 y 1. Esta es otra posibilidad. ¿De acuerdo? Que puede partir de este criterio que teníamos acá. Y ahí tú vas buscando una serie de combinaciones. Pero si te das cuenta, el criterio es que nosotros buscamos que de preferencia toda la tarea se efectúe en una sola celda. Por eso nos quedamos con esta propuesta. Maestra, Sí, o sea, la combinación que ahí se nos da es de la máquina número 2 que puede formar parte de la primer celda, bueno, la celda que está en color verde o la celda que está en color azul. Y ya así nosotros vamos a elegir según nos convenga o no. cómo podremos. Aquí, a ver, voy a regresarme a lo que teníamos. Aquí, ¿qué pasa? Karime, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Qué pasa aquí, Karime? Si te digo que lo que yo estoy buscando de preferencia, es que una tarea se manufacture totalmente en una celda. Quiero observar. ¿Podría repetirlo otra vez, maestra? Ajá, si lo que yo busco es que las tareas o partes se fabriquen completamente en una celda, ¿esta propuesta es factible bajo ese criterio? No, maestra. Bueno, no lo es. ¿Por qué? Porque, bueno, tan solo, por ejemplo, la tarea número 5, pues se hace también con la máquina 2. Entonces, sería mejor agruparla con la primera parte que está junto a la 4, o sea, la parte que está en azul.
para que, por así decirlo, se vaya de corrido, no sé cómo decirlo. Tú ya estás pensando en otra que viene de acá. Que tú la integres aquí. Tú ya estás generándome otra propuesta. Es decir, ya estás moviendo las posibilidades. Ya tu celda azul ya no sería nada más la máquina 5 y 4, sino la máquina 2. Y se fabricaría la parte 3, 6 y 5. Y eso es factible. Esa es una posibilidad y está muy bien. Esa es factible. De acuerdo. La otra, ahora, ¿por qué esta distribución en concreto? ¿Por qué esta distribución en concreto no puede ser factible? Porque la parte 3 que tiene, ¿qué le pasa a la parte 3? No se termina de completar. No se termina de completar en una sola celda, que es la azul. Tiene que pasar al azul y luego pasar a la de color beige. Sí. Sí, maestra, Entonces, por eso nosotros pensamos en que es mejor esta posibilidad. Ok, Karime me dice, ¿sabe qué, maestra? Sí, está muy bien, pero ¿qué le parece si también consideramos esta otra propuesta? O sea, la estoy generando todo, como tú me lo dijiste ahorita, la estoy generando toda hacia acá. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Todo lo generamos hacia esa, por eso la estoy agrupando. No sé si ya quedó más claro. Sí, maestra, ya quedó claro, gracias. Ok. Maestra, ¿la práctica compañerita 4 es Lupita. sobre este tema? Sí. Ok, gracias. Ok, aquí ya como cuánto tiempo nos llevamos a ver los otros métodos, maestra, como 1 hora y 10 minutos más o menos. Bien, aquí hay un ejercicio en la parte 2, la hoja 1 del formato que les proporcioné y ahí vienen unos ejercicios. Esto ahorita lo van a ocupar después. Ahorita aquí está. Para que lo hagan. Entonces ya tendríamos tarea 1 de este tema, es la práctica. La tarea 1 para séptimo 3 es que resuelvan el problema de la hoja 1 y la práctica 4 con respecto a este tema. Entonces, ¿continúo? Profesora, en el archivo que nos pasó no viene la tablita de número de parte secuencia. No. ¿La ocupamos también? No, ahorita no. No, Porque estuve haciendo ahí mis movimientos. Yo siempre ando moviendo mis archivos. Anoto aquí y anoto allá. No, ahorita lo vamos a ocupar. No se angustien. Ahorita lo van a ocupar, pero en otra situación. Es que ahí lo copié y lo pasé para otro lado. Yo opino que todo de una vez, todo de una vez. De una vez, por favor. Yo opino que hoy vemos los otros temas, ok, de una vez. Solamente yo creo que 1/5 de los compañeritos están de acuerdo, todos los demás también. De una vez, ya encarrerados, ok. De una vez, maestra, está bien. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí lo dejamos. Ajá. Espérenme, déjenme ir a apagar allá mi serenata porque mi criatura anda en la onda musical. Me encanta la música.
¿A poco sí, cachorro, ya andas con la música? La cachorrita. Ey, ey, ey. Bueno, continuamos entonces. Bien, bueno, hay otra técnica que se llama diagrama de cuerdas. Esta técnica sí evalúa la eficiencia de una propuesta de distribución. Como podemos observar, o como ya revisamos en el marco teórico, las celdas de fabricación parten de tratar de optimizar los sistemas de fabricación por proceso, donde la característica primordial es que hay una variedad alta de productos a volúmenes bajos de producción. Lo que se busca con una celda de fabricación es que se elaboren o que se fabriquen ciertas partes que comparten los mismos procesos o tienen casi la misma secuencia de fabricación, pero que justifica la inversión de ciertas máquinas destinadas a fabricar esas piezas por la demanda media que existe. Entonces, de media a alta podría ser, justifica la fabricación de la creación de celdas de fabricación o manufactura celular o flexible, que también se le conoce. Obviamente aquí hay algunos parámetros operativos de programación de la producción que se tendrían que evaluar para concretar si es una o si es otra. Bien, por lo tanto, podemos definir que si nosotros estudiamos el flujo de partes individuales, esto nos va a dar como resultado el arreglo de máquinas y estaciones de manufactura. Para esta técnica en particular, vamos a utilizar nuevamente de manera gráfica los círculos, donde van a representar el equipo, como decir las operaciones, pero en realidad están representando el equipo, la ocupación de una máquina, de una instalación, y líneas que los van a unir, van a indicar esa secuencia, ese flujo, esa ruta de movimientos que existen entre ellas. Y lo que vamos a buscar en este caso ya es, podría decir que evaluar, primero puede aplicar también a resolver problemas de distribución por proceso, pero también me puede ayudar a mí a evaluar
propuestas de celdas de fabricación, porque lo que yo voy a buscar es casi hacer una analogía con un sistema de fabricación por producto, donde las estaciones de trabajo que se generan a la hora de diseñar el proceso van de acuerdo a la secuencia de fabricación del producto. Y nosotros sabemos que un sistema por proceso no tiene esa característica, esa similitud. No todos los trabajos requieren pasar por todas las máquinas. Habrá casos que sí, habrá casos que no. Entonces, lo que buscamos es precisamente aproximarnos, tratar de convertir un sistema por proceso a un sistema de línea de fabricación, claro, con sus características particulares. Entonces, tenemos que aplicar esta técnica que se llama, como les mencioné, de cuerdas, por los circulitos que se van ocupando, y consiste en lo siguiente. Vamos a tener número de partes, como les mencioné, como tiene su origen en sistemas por proceso, tenemos muchas partes que tienen secuencias de fabricación diferentes. Para esta situación tenemos R y S, todas pasan por R y S porque R representa recepción y S representa embarques, o bien almacén de materia prima, almacén de producto terminado. Y las partes o lo que tengo aquí indicado como A, B, C, D hasta F es la representación de las máquinas que requiere cada una de las partes para su manufactura. Y, por lo tanto, la técnica implica conocer esa secuencia, identificar las partes y para cada parte, en este caso, está diseñando un tipo de línea específico para representar esos movimientos dentro de esa propuesta de distribución. Y se efectúa de la siguiente manera. Los movimientos de instalaciones o máquinas adyacentes, como es el caso de la parte 1, que inicia su proceso en R, que lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí en R, comienza en R, va a pasar a la máquina A, entonces como está adyacente, lo conecto con una línea, ¿de acuerdo? De la parte media de un nodito al siguiente, y así siempre que sea adyacente. Entonces va a pasar de R hacia A, luego de A hacia B y va a pasar después hasta D. Entonces voy a pasar, vean esta línea continua que se alcanza a ver aquí, sigo la trayectoria o el movimiento de la parte 1, que obviamente tiene que pasar por la máquina C, pero no requiere de su servicio, hasta llegar a la máquina D. Y luego va a efectuar un retroceso. El retroceso lo está generando, o se está generando por la disposición de la máquina, por la forma en la que están acomodados o propongo acomodar las máquinas. Por lo tanto, sería de C hacia D. Maestra, ¿por qué no lo une aquí con esta línea? Porque es un retroceso, como esta línea anterior. Como no adyacencia, porque es un retroceso y los retrocesos, aunque es adyacente, se van a indicar por la parte de abajo, respetando el trazo o también el color, porque esa es otra posibilidad, que ustedes utilicen líneas de colores para identificar las rutas o movimientos de las partes. Entonces voy a tener de D a C, de D a C, luego va a ir de C hasta F y finalmente de F a S. ¿Cuántos movimientos o etapas recorridas generó este movimiento, esa trayectoria de esa parte en esta propuesta de distribución? Pues las vamos a ir contando. Vean, de R a A es 1, de A a B 2. De B a C tengo que contar de esta manera. 3 con C y 4 con D, porque estoy pasando a través de ella, aunque no la ocupo, ¿de acuerdo? Es una trayectoria que va
Se trabó la... Creo que se o- desconectó. No, sí, sí. Creo que se desconectó. Ok. ¿Dónde me quedé? En el conteo de los pasos. Ah, ok. Gracias, José Luis. De nada. Entonces, retomando. De R a B es 1, siguiendo la secuencia de la parte 1. De A a B son 2. De B hasta D, como paso por C, entonces lo tengo que tomar en consideración, serían 3 y 4. De D hacia C son 5. De C hasta F tengo que pasar por D, entonces son 6. A E son 7 y a F son 8. Para finalmente salir del sistema y entonces serían 9 movimientos. Este conteo y este análisis de la secuencia se va realizando para cada parte hasta obtener estos números que tenemos aquí. Pueden, por favor, irlo elaborando en su libreta y corroborar si efectivamente este resultado es correcto. Bien, ya saben, es importante su participación en la clase. Bien. ¿Puede haber una propuesta de acomodo diferente de esas máquinas?
O sea, se refiere a que podamos mover las, las letras, por así decirlo. Por ejemplo, no sé si que la R Las letras que representan las máquinas, porque bueno, lo que es ajá. recepción y embarques, no. Sí, a eso me refiero. Hay diferentes posibilidades de acomodo. Sí, sí se podría mover alguna. ¿Cuántas, Sí, hay cuántas diferentes. posibilidades? ¿Cuántas posibilidades de reacomodos tengo? Lucio, Orlando, Yadira, Said. ¿Serían 8 factorial, Miss? Son 2, 4, 6 factorial. Ah, ok. Porque recuerde que R y S son constantes. Los consideramos ya fijas. ¿Fijos? Ah, ok. Si yo tuviera la Sería posibilidad seis. también de ubicar en algún lugar definido, pero note un detalle. Allí yo podría tener R y S con respecto a la combinación de los demás departamentos. Embarque, recepción, producción, oficinas, etcétera. Ahí podría yo tener un problema combinatorio, pero en este caso, como es la línea de producción, no puedo poner el almacén de producto terminado o de recepción entre las máquinas. Por ese motivo lo desprecio. Solo concibo las máquinas. Entonces, ¿cuántas formas tendríamos? 720. 720 posibilidades. Entonces, aparte de decirme si eso es correcto, ¿le pueden dar una propuesta? Digo, quien quita y le ganan a la maestra. ¿Y puedes sacar un poquito más la presentación? Estoy medio ciego. Claro. Profa, yo tengo una duda. Sí. El 35 de arriba de la eficiencia, ¿de dónde lo sacó? Muy interesante pregunta. Este 35, como les mencionaba, que es una analogía, tratamos de representar un sistema orientado al producto, donde obviamente los movimientos serán directamente proporcional a las estaciones de fabricación que requiere esa parte. Aquí pensamos lo mismo. Si yo tuviera esta línea destinada para elaborar la parte 1, entonces tendría que pasar de R a 1, de A a B2, de B a C3, de C a D4, de D a E5, de E a F6 y de F a S7. Serían 7 movimientos, ¿de acuerdo? Necesarios. Si consideramos que son 5 partes, tiene que haber 35 movimientos idóneos, por decirlo así, de movimiento de esas partes entre esta propuesta de distribución. Perdón. Cualquier movimiento adicional va a bajar la eficiencia de mi sistema. Por eso lo que yo busco es encontrar un acomodo tal que me disminuya precisamente esos movimientos y con respecto a ellos evalúo todas las propuestas. Por eso pongo 35 como el óptimo y cualquier otra que generemos sujeta a evaluación para poder determinar la eficiencia de esa propuesta de acomodo. Gracias, profa. Profa. Sí. Lo único que se puede mover, bueno, acomodar es de la A a la F, entonces. Así es, de la A a la F. Gracias. Maestra, yo hice una propuesta, pero al moverlo veo como que se cruza mucho. ¿Eso está mal? O sea, entre más se crucen, ¿me va a dar una eficiencia más baja? Hazlo, termínalo. No le puedo decir, me queda claro que de las 720 posibilidades, una debe ser la mejor. Por lo tanto, cualquier otra es un intento más. Y esto es interesante porque usted misma le va a dar sentido
a estas líneas que van fluyendo de una estación a otra para que se dé cuenta que incluso visualmente yo puedo considerar si es factible o no esa propuesta. Así que termínelo. Gracias. Así de nada. ¿Este ejercicio lo tiene en algún programa, ¿no? No. Estoy esperando que un alumno inteligente y ducho en programación lo genere. Debo decirles que mi tesis de maestría se basó en una propuesta efectuada con esta metodología y el programa salió extenso. Disculpe, es que, bueno, no sé si no entendí bien. ¿Tenemos que hacer una propuesta o tenemos que corroborar que los datos estén bien de la tabla? Es que ya Ambos. no. Ah, ok. Yo ya creé una propuesta, maestra, pero no me disminuyeron el número de movimientos, sino que aumentó a 70. Y entonces la eficiencia de cuánto le dio? Permítame tantito. Como del 50%. Efectivamente, del 50. Ujú, sí. Entonces, esa es una. Ya sabemos que esa no es buena. De las 720 vamos por 719. Veamos si alguien mejora esta eficiencia. Uy, ahora sí, denme chance, porque permítanme, ya oyeron que pasó la basura, entonces voy a tirar rápido mi basura. ¿Tienen Sí, actividad? maestra. Claro que sí, No Miss. se preocupe. Está esto, aquí está esto, también esta es otra posibilidad, chéquenla. De modo, Lemus, te van a tirar, güey. Échate a correr, güey.